Bueno, buenos días, muchas gracias Eli por la presentación y ustedes por la presencia. La idea es presentarles los avances que hemos tenido en un proyecto que empezó hace unos 4 años, en donde nuestro foco es trabajar en mejora genética animal. Este es un poco diferente a la charla que presentaba Otto, pero tiene que ver en lo que vamos a tratar de mejorar las poblaciones genéticamente de animales. Y si bien trabajamos en evaluaciones genéticas principalmente, como decía, hace unos años empezamos a trabajar con selección genómica. Por lo tanto, para empezar, seguramente para muchos de ustedes ya esto está claro, pero me gustaba empezar qué es la selección genómica. O sea, es la selección asistida por marcadores, pero en vez de trabajar con 1, 2, 3 marcadores, vamos a estar trabajando con miles de marcadores que van a estar distribuidos en todo el genoma. Y por desequilibrio y ligamiento vamos a estar capturando esas señales que tienen, y que esas señales justamente van a estar asociados a rasgos que son de relevancia económica a la producción lechera en este caso. Básicamente decir cuáles son los beneficios, y esto si nos vamos a 10 años atrás o 9 años atrás, ha sido un cambio drástico en lo que ha sido toda la industria animal, genética animal, pero principalmente tenemos un gran incremento en lo que es la tasa de ganancia anual en ganancia genética, y eso, ¿por qué? Básicamente porque estamos teniendo un alto incremento en la precisión de los valores de cría. Nosotros hacemos predicciones de mérito genético de los animales y podemos hacerlo con mayor precisión, pero a su vez a más temprana edad. Entonces, si vemos la ecuación muy tradicional, donde vemos la intensidad, cómo está afectada la tasa de genética anual, vemos que está afectado por un factor de intensidad, un factor de precisión en la estimación de los méritos genéticos o de la selección, y por una varianza genética aditiva y por el intervalo generacional. Entonces, principalmente la selección genómica nos va a estar dando una gran mano, y lo ha estado dando en varias de las industrias que trabajamos. Por un primer lugar, con un incremento muy importante en la precisión, pero también por una drástica disminución del intervalo generacional. O sea, podemos empezar a tener méritos genéticos más precisos a muy más temprana edad. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. Lo que se presenta en azul, en la línea de abajo, es una línea de tiempo que la industria lechera tenía para probar un toro, que más o menos llevaba unos 5 años. O sea, entre que el toro nacía, se seleccionaba en base a índices de padres, luego se hacía una diseminación importante para tener hijas. Esas hijas teníamos que esperarlas que fueran a tener su producción de leche, teníamos que esperar 2 o 3 años, por lo tanto estábamos en un lapso de tiempo de 5 años para tener un mérito genético expresado por la progenie. Hoy con selección genómica, por ese incremento de precisión, podemos estar teniendo los mismos valores de precisión de estimaciones de méritos genéticos a tan temprana edad como al nacimiento, e incluso en algunos casos podemos estar detectando esa variación genómica a nivel de embriones. Y esto principalmente ha tenido, en el 2001 hubo un trabajo fundamental en lo cual planteó estas ideas de cómo poder hacer estimaciones de mérito genético utilizando todos los marcadores, miles de marcadores a la vez. Y ese es el trabajo de Mewisen. Y por otro lado se dio que existieron disponibilidad de plataformas para hacer un genotipado masivo, y que cada vez a costos rentables, en algún momento eran otros costos, pero lo que está mostrando la tendencia es que los costos cada vez están más bajos y podemos hacer genotipados de gran escala o de mediana escala con costos bastante más bajos, incluso para el nivel de productores. Esos genotipados hoy por hoy ya existen varias plataformas donde están disponibles, pero principalmente podemos hablar de un genotipado de mediana densidad que anda del entorno de los 50.000 marcadores, que están distribuidos en todo el genoma, pero también tenemos otros paneles de alta densidad que han sido usados para algunos estudios, por ejemplo, de asociación, y han dado lugar al desarrollo de otros paneles de mediana o de más baja densidad, que estamos hablando de los 20.000. Hoy por hoy existen claramente dos plataformas, una de Illumina y otra Fibmetrics, y es un poco lo que está disponible para poder hacer este tipo de genotipados. Esto es un genotipado, y acá pongo para los que están más en la industria lechera. Eso es un toro que se usó hace muchos años y es seguramente de los toros que más hijas y rodeos tiene en la población uruguaya. Es un toro de una cabaña que hoy ya como cabaña no está funcionando, pero es un toro nacional, seguramente hijo de un toro también muy famoso que es el Valiant. Y lo traigo para acá porque esta es la información que nosotros estamos recogiendo. Entonces, básicamente, de esta lectura de esos 50.000, acá solamente presentamos el cromosoma 1, pero bueno, esto tenemos los 29 cromosomas.
Y principalmente lo que estamos haciendo con metodologías, tenemos fenotipos de los animales, y ahora vamos a ver, podemos estimar los efectos de cada uno de esos marcadores para un carácter, y el mérito genético, o sea, vamos a estar prediciendo, va a ser la sumatoria de todos estos. Y acá vamos a trabajar con un concepto de caja negra. En realidad no estamos buscando cuáles son las señales o los marcadores que más expresan variación, sino estamos trabajando con todos los marcadores disponibles que tenemos y capturando cada una de esas señales. Eso es un poco, ha sido el origen del trabajo que mencionaba anteriormente. Entonces, para este proceso de implementación de selección genómica, principalmente necesitamos tener genotipados de animales con fenotipos, y fenotipos entre comillas, porque pueden ser fenotipos directamente medidos en los animales o pueden ser valores de cría, méritos genéticos, con muy alta precisión, donde seguramente estamos muy cerca del valor genético verdadero de ese animal. Y para eso, bueno, nos va a servir como una población de calibración o entrenamiento, por lo tanto vamos a hacer análisis de estimación de esos efectos SNPs. Y luego venimos con lo que es la predicción propiamente dicha, y en este caso son animales candidatos a selección, que lo único que vamos a tener va a ser una muestra de ADN, a la cual lo vamos a mandar en esos paneles a genotipar y poder obtener esos mapas genéticos como les mostraba anteriormente, y sobre los cuales queremos tener acciones de selección a muy temprana edad, pero teniendo un valor más preciso en cuanto a su mérito genético. Solamente mostrarles cómo funcionamos en la industria lechera a nivel nacional. Este es un poco el mapa de las instituciones que estamos trabajando. Por el lado de los productores, la Asociación Rural del Uruguay, las que hace toda lo que es la parte de registros genealógicos. Mejoramiento Uruguayo es la base de datos nacional en cuanto a información productiva y de eventos reproductivos. Y después tenemos la Sociedad de Criadores de Orlando y Jersey, que también forman parte. Junto con Facultad de Agronomía e INAH somos un poco los responsables técnicos de lo que es la evaluación genética nacional. INAH cumple un rol bastante importante en lo que hace a la difusión y a lo que ha sido la integración, por ejemplo, con Interbull, que ahora vamos a decir más adelante, que es una organización internacional que tiene que ver con las evaluaciones genéticas a nivel mundial. No se ve muy bien de acá, pero bueno, estos son un poco los caracteres que estamos trabajando. O sea, tenemos caracteres de producción, de fertilidad, tenemos caracteres de salud de ubre y de tipo. Cuando hablo de estos caracteres, significa que hoy estamos estimando méritos genéticos para todos los animales que están disponibles en la población para estos caracteres, y que son caracteres que muchos de ellos no están incluidos en un índice económico de producción por tener efectos importantes a lo que es a la rentabilidad de las empresas. La idea es mostrarle que estamos trabajando con gran cantidad de animales. Esto básicamente viene de la base de datos de MU, pero luego de la depuración. Trabajamos en la evaluación de producción con más de 6 millones de controles diarios de leche, lo cual nos permite tener principalmente evaluados genéticamente unos 7.000 padres, de los cuales 62% son nacionales, y vamos a entender un poco de eso porque la selección genómica pensamos que puede tener lugar para lo que es la selección de los padres a nivel nacional. En la evaluación de fertilidad tenemos unos 500.000 partos. Estamos trabajando con lo que es días abiertos, o intervalos interpartos. Esa es la medida de caracterización de fertilidad que hoy por hoy tenemos. Y también nos permite evaluar unos 6.000, 7.000 padres, de los cuales básicamente son los mismos que decía anteriormente, son un 60% de los padres nacionales. Entonces, esta evaluación genética, estamos prediciendo méritos genéticos en base a los datos nacionales. Este es un trabajo que se inició hace muchos años por gente que está acá presente, Edgardo Cardoso y Jorge Urioste, en la cátedra de zootecnia, y por más de 20 años hemos estado realizando evaluaciones genéticas, y hoy tenemos catálogos nacionales, tanto para padres nacionales como importados, para varios caracteres, y recientemente hemos incorporado lo que es salud de ubre en tipo. Y esta base es la que nos permite primero, o nos ha permitido integrarnos a las evaluaciones genéticas internacionales, pero también nos permite generar una población de referencia o de entrenamiento para hacer selección genómica a nivel nacional. Esta evaluación genética, estos son los países que están integrando Interbull. En Sudamérica, Uruguay es el único país. Argentina ha estado integrando hasta hace unos años, pero no está más. Y después vemos países de Europa, de Sudáfrica, en el caso de África, bueno, Australia y Nueva Zelanda. Esta evaluación principalmente lo que hace es unificar todas las evaluaciones genéticas de estos países en una única evaluación, y nos permite aumentar la precisión de las estimaciones de los méritos genéticos de los toros importados, y a su vez nos va a devolver lo que son méritos genéticos expresados a nuestras condiciones, lo cual nos hace claramente una mejora en la calidad de la información que tenemos para hacer selección.
Solamente para que se haga una idea, hoy Uruguay está enviando la evaluación de Interbull, estos son datos de agosto de este año, cerca de unos 1000 toros, de los cuales 100 son toros propiamente uruguayos, digamos, porque no tienen información en ningún otro país. Pero si bien nosotros entregamos 1000 toros a Interbull, estamos recibiendo 160.000 toros, y de ahí la importancia que tiene para nosotros tener esta evaluación y podernos integrarnos, ya que hoy tenemos la disponibilidad de estos 163.000 toros con información traducida a las condiciones nacionales. Si vemos cuál es el origen de los padres, padres de las vacas que tenemos en la evaluación genética, tenemos en rojo lo que es la evaluación de padres, y acá hay que hacer una precisión. Nosotros decimos el origen debido a la identificación del Código Internacional de los Animales. Seguramente muchos de los que vemos como uruguayos tengan padres y abuelos importados, pero bueno, son padres inscriptos por primera vez en Uruguay. Esa es la precisión. Hay otros toros que han estado trabajando en pie, que se han importado como animales vivos, que no figuran como uruguayos porque su primer origen o su primera identificación se ha hecho en otros países. Entonces, en base a esa identificación internacional es que podemos diferenciar cuál es el origen de los padres de las vacas. Y lo que vemos que tenemos una gran, si bien la mayoría de los padres son importados, pero tenemos una gran proporción de padres de vacas que son nacionales y sobre los cuales es posible trabajar para hacer una mejor selección. Por lo tanto, en Uruguay, como vemos, en las presentaciones anteriores yo mostraba que generalmente necesitamos entre 5 años para tener un toro probado por la producción de sus hijas. En Uruguay pensamos, y por los datos que tenemos, que esto es aún peor, entre 7 a 8 años, o sea, tenemos que tener 7 a 8 años para esperar que el toro tenga su descendencia y poderlo tenerlo probado. Vemos que tenemos una proporción importante de padres, de 30%, que están seleccionados en base a méritos genéticos, pero a la hora de seleccionar esos animales, la única información disponible que tenemos es un índice de pedigrí o un índice de padre, o sea, es el promedio de DEPS o de méritos genéticos que tenemos de sus padres, que tiene una precisión más baja. Y por el lado de los toros importados tenemos, como mostraba anteriormente, el aporte de lo que nos hace Interbull mediante las pruebas de Mace y G-Mace. Pero para los toros domésticos o toros nacionales vemos que tenemos un potencial de uso y por eso las referencias anteriores que hacían hincapié en esa proporción de padres que tenemos acá. Por lo tanto, este proyecto lo que tenía como objetivo establecer una población de entrenamiento, de calibración, para justamente trabajando con la raza Holando, que es la raza mayoritaria. Si bien hoy tenemos una evaluación para Jersey, estos resultados están específicamente hechos para Holando. Hacer una recolección de material de los padres más importantes de la raza, hacer ese genotipado con estos chips que yo mencionaba anteriormente, y esto, bueno, ¿para qué? Con el objetivo de tener selección genómica en condiciones nuestras. Para esto fuimos a buscar toros, y esto fue básicamente un trabajo realizado la mayoría por Rodrigo López, que estuvo contratado por este proyecto durante un periodo de 3 años, pero bueno, hemos ido a buscar toros probados, que estaban disponibles, y acá nos encontramos con un problema porque la mayoría de esos toros ya no están disponibles porque obviamente ya están muertos, pero tampoco tenemos un banco de semen sobre los cuales ir. Por lo tanto, nos hemos quedado con toros más recientes que están en las casas de venta de semen y que tenemos acceso a algunas pajuelas y que la mayoría de las casas han cedido pajuelas de esos toros. También de los criadores, de la Sociedad de Criadores de Holando, que han aportado materiales de sus propios animales, en el caso que tenían en sus bancos de semen históricos lo han aportado, pero nos hemos encontrado que muchos de esos no estaban disponibles. Por el convenio que tenemos entre la Asociación Rural del Uruguay e INIA, tenemos acceso a las muestras de pelos que la ARU recolecta para hacer la verificación de parentesco, por lo tanto fue otra fuente de información importante. Y por último tuvimos acceso a vacas tanto de cabañas actualmente como de rodeos comerciales y vacas experimentales, por ejemplo en el caso del tambo de INIA. Toda esta información fue procesada por el banco de ADN genómico de INIA Las Brujas, y este es el vínculo que yo tengo con el laboratorio de biotecnología, porque mi área es más bien de mejora genética animal. Esto se mandó a genotipar con uno de estos paneles. En el caso nuestro hemos genotipado con un panel que es de un panel en base Illumina, pero es un panel desarrollado por Irlanda, lo cual tenía un costo muy interesante a la hora de genotipar, que nos permitió genotipar muchas más muestras de las que pensábamos originalmente. Básicamente hemos genotipado cerca de 3.000 animales colectados principalmente, como decía, por esas fuentes.
Esa información la hemos estado generando junto con el equipo de informática de INIA, con Schubert Fernández, en una base de datos que nos permita poder hacer un manejo de la diversidad de paneles de información. Si bien en el caso nuestro hemos genotipados con un solo chip, ahora vamos a ver que hemos tenido intercambios de colaboración con otros países, o por ejemplo en el caso de Hereford también tenemos volcado de información en esta base de datos, y hoy por hoy estamos manejando más de 31 paneles diferentes de marcadores. Estos son de distintas empresas o de distintas densidades, y eso hace que cuando estamos con 2 paneles era fácil manejarlos, cuando estamos con 31 la cosa se empezó a complejizar bastante, entonces desarrollamos algunas metodologías para tener un eficiente almacenamiento, poder tener básicos controles de calidad y que nos permita hacer extracciones tanto para evaluaciones genéticas como para procesos de imputación o verificación de paternidades. En cuanto a controles de calidad, acá lo que quiero mostrar es que cada vez que estamos mandando a genotipar, y en el caso específico de Holanda hemos tenido problemas con el laboratorio, que hemos tenido, por ejemplo, cambio de placas, y esto es para mostrarle, por ejemplo, te estábamos enviando algunos animales Jersey, y donde claramente no nos coincidía nada, y lo que estaba pasando es que teníamos un cambio completamente de placas y teníamos cerca de 300 animales totalmente erróneos, pero luego que identificamos que las placas estaban intercambiadas, básicamente se solucionó. Y para eso nos estamos basando y lo estamos incluyendo como controles de calidad, hacer predicciones de composición racial, que hoy ya podemos hacer esas estimaciones en base a la información, ya que tenemos animales Jersey. Hacemos chequeos de paternidad para ver si tenemos grandes problemas dentro de cada batch que enviamos o de cada chip que estamos enviando, y lo mismo verificando lo que es el sexo de los animales en base a la declaración en la genealogía con lo que estamos recogiendo a nivel del genoma. Esto cayó el año pasado sobre fin de año, o sea que tuvimos un fin de año bastante problemático porque teníamos mucha cantidad de muestras que no sabíamos qué íbamos a hacer. Como les decía, luego que tuvimos estos genotipados con nuestra población, nos permitió hacer un intercambio con otros países. Esto es bastante común, y si bien existen 2 consorcios grandes a nivel internacional, el consorcio norteamericano y el consorcio europeo, hay una gran cantidad de países que están fuera de esos consorcios, y hay un esquema de colaboración e intercambio de material, y nosotros hemos intercambiado con esos países que están ahí, con Irlanda, Bélgica, Nueva Zelanda, lo cual nos ha permitido incrementar y poder obtener material genómico de toros que, si bien son padres en nuestra población, no tuvimos la posibilidad de tener acceso a esos porque no existía material para extraer ADN. Seguimos haciendo contactos con otros países, y seguramente en el corto plazo con Brasil vamos a poder obtener con Embrapa un intercambio de toros holando y con México seguramente también. En resumen, hoy por hoy tenemos más de 5.000 animales con información genómica disponibles, de los cuales 3.000 han sido genotipados con fondos de este proyecto, y otros 2.000 han sido logrados o intercambiados producto de estos intercambios. Si nos vamos a los números más acá abajo, tenemos de esos animales, aproximadamente 2.500 de esas vacas son vacas que obviamente están en la evaluación genética, y por lo tanto tenemos sus méritos genéticos, pero también tenemos sus registros de producción, de fertilidad y de células somáticas. Y un número menor, pero de cerca de 600 padres, son los padres que hoy por hoy tenemos con información de esas hijas. O sea, estos son números chicos, si bien parecen grandes. Cuando vamos a comparar con las poblaciones de referencia de otros países, estamos hablando de 25.000 toros, para que se hagan una idea. Pero bueno, la idea es mostrar resultados con la población que hemos logrado. Y por otro lado tenemos 1.400 toros que están en un stand-by por ahora, que son toros que, si bien no tienen hijas en Uruguay, son toros que sí tenemos su valor genético expresado por la evaluación genética de Interbull, y de ahí la relevancia que hoy hacía hincapié a poder integrar esta evaluación, lo cual nos permite integrar como una información externa a la evaluación genética nuestra para poder complementar y aumentar el número de animales en la población de referencia. Y eso va a ser parte de la tesis de doctorado de Rodrigo López. Esto básicamente para indicarles que los controles de calidad que tuvimos funcionaron. Tuvimos muy pocas muestras con bajos call rate, o sea, tuvimos una buena extracción de ADN cuando fue con ADN sacado de sangre de algunos animales o de los pelos que enviamos. Muy pocas muestras que fallaron, que tuvieron call rate bajos, por debajo de 0,90, y básicamente nos estamos quedando con la gran mayoría de los SNPs disponibles en este panel de Illumina, que tiene aproximadamente 54.000 marcadores.
y el número efectivo de marcadores que vamos a estar utilizando son cerca de los 37.000 marcadores. Yo decía anteriormente que tenemos esto nos permite hacer verificación y composición racial, entonces acá lo que vemos en verde es ganado blando de todos los orígenes que tenemos, incluso los animales que nos han reportado de otros países, y en Jersey teníamos el acceso a animales de Jersey de la ARU, por lo tanto tenemos cerca de 150 muestras, pero con esos tan pocos animales ya nos permite hacer estudios, por ejemplo, de componentes principales y poder discriminar razas. Y también tenemos animales cruza, porque hay toros neozelandeses que el LIAIC nos ha enviado su genotipo, que son toros cruza Holando-Jersey, y están identificados en rojo. Y como vemos, hay un sector de animales en verde que quedan sobrepuestos, por lo tanto, seguramente podemos hacer mejor control de lo que es el parentesco o la genealogía de esos animales. En cuanto a los conflictos, hemos tenido algunos conflictos, cerca del 10%, que es lo que tradicionalmente se ve en la literatura, pero muchos de esos los hemos podido reasignar y hemos podido hacer correcciones de padres y de madres, y en cuanto, por lo tanto, es otro de los beneficios que esta información genómica nos puede estar aportando. Por otro lado, este panel tiene presente varios marcadores para lo que son enfermedades y haplotipos. En el caso de Holando hay 5 o 6 haplotipos que están incorporados y que hoy por hoy la mayoría de los paneles están dispuestos. Y esto es un poco para tener idea de las informaciones, que de estas enfermedades tenemos información y hoy nos permite tipificar para cada los animales. Si bien aún esta información no está siendo disponible en forma pública al público en general, por temas de confidencialidad y porque también los productores deben saberlo, pero hoy podemos estar testeando de cuál es la prevalencia a un nivel importante de animales en la raza Holando y algunos animales Jersey también. Para hacer esta evaluación genómica, nosotros queríamos testear, tenemos las muestras genotipadas, y ahora queremos empezar a hacer estimaciones. Esto lo voy a saltear, me voy a concentrar en esta. Nosotros podemos hacer una evaluación genómica, o sea, podemos incorporar y hacer esas estimaciones de marcadores, como mostraba anteriormente, de CNPs, pero podemos trabajar con un modelo alternativo donde podemos estimar parentesco, dado que los marcadores nos permiten tener una mejor precisión del parentesco entre los animales. Estas son las ecuaciones de modelo mixto que utilizamos para hacer las evaluaciones genéticas y podemos intercambiarlas y poder incorporar para los animales genotipados la información genómica. Básicamente, esto fue producto de mis estudios de doctorado, pero nosotros podemos construir una nueva relación de parentesco utilizando y haciendo uso de lo que es la información de parentesco en base a la información de pedigrí o de genealogía y lo que es la información genómica, y podemos entonces tener un modelo mixto que nos incorpore tanto sea la información de animales genotipados como animales que no están genotipados en un único análisis. Tiene varias ventajas, la mayor es la simplicidad para hacer los cálculos. Principalmente lo que hablamos en esta modelación de BLAT, donde hacemos estimaciones por modelos mixtos, con las ecuaciones que mostraba anteriormente. Históricamente trabajamos con una matriz basada en la genealogía, pero ahora la estamos mezclando con la matriz que nos generan esos marcadores, y eso nos permite tener evaluaciones genéticas que incluyen tanto animales genotipados como no genotipados. Para esto lo que hicimos fue hacer evaluaciones en el caso de producción. Si bien el modelo actual es un modelo de día de control que es bastante más complejo, trabajamos con lo que son leches a 305 días porque nos simplifica mucho los cálculos para hacer estudios preliminares, y trabajamos con producción de leche, grasa y proteína. Trabajamos con el dato de fertilidad, como decía, de intervalo interparto, y con recuento de células somáticas. Incorporamos la información de más de 5.000 animales en este proceso. En algunos casos tuvimos que hacer imputación, y esto es algo común de utilizar, y lo hemos testeado, y los valores de imputación que tenemos, o sea, rellenar los huecos faltantes cuando la información no está, fue muy alta. Hicimos para este análisis cálculos de lo que son las varianzas del error de predicción, o sea, podemos estar calculando cuál es la precisión para cada animal, y queremos ver el efecto de haber incluido la información genómica acá. En primer lugar, lo que les muestro es cuál es el incremento en precisión de la estimación de los méritos genéticos para los toros. Como vemos, no tenemos mucho incremento, y lo cual está bien porque son toros probados. Ahora, si vamos a ver lo que es el caso de las vacas, tenemos algún incremento un poco mayor, pero también en estos casos, estos animales ya tenemos su fenotipo, por lo tanto, si bien tenemos algunos incrementos, no es donde queremos hacer hincapié. Cuando vamos a ver animales que son candidatos a la selección, y estos son toritos y vaquillonas que aún no tienen información
propia, en el caso de las vaquillonas, o no tienen progenie en el caso de los toritos, lo que estamos viendo que tenemos, casi estamos duplicando lo que es el valor de precisión, o sea, la confiabilidad con la cual estamos prediciendo el mérito genético. Y esto es lo que hacemos referencia con los aportes que la selección genómica nos puede brindar en cuanto a un aumento de la precisión a temprana edad. Para verlo acá, obviamente estos son valores promedios, pero si queremos ver, tenemos gran variación. La primera gráfica es los animales candidatos a la selección y como ven en la parte más baja, son animales que estaban logrando muy poca precisión por tener un índice de padres, pero que estamos llevando a unos animales a unas precisiones más altas, que estamos lejos de ser las precisiones que hoy por hoy la evaluación genómica de países más desarrollados con mayor cantidad de animales en sus poblaciones de referencia están logrando, pero estamos logrando incrementos que creemos que son, para los pocos cantidad de animales que tenemos, bastante importantes. Y como vemos en la última, estos son los padres, cuando vemos que claramente muchos de los padres, tener ese padre genotipado, no vamos a tener cambios en su predicción, lo cual es algo que ya, una vez que tenemos mucha cantidad de información de hijas, el agregado de genoma no le cambia nada al padre, pero sí nos permite utilizar esa información como población de referencia. Luego, estas fórmulas me voy a saltar porque estoy quedando con poco tiempo, pero lo que quisimos hacer es, podemos hacer una validación con lo que generalmente se conoce a nivel de, por ejemplo, algunos estudios de asociación en lo que es en producción de leche, de grasa, y esto en referencia, por ejemplo, a un gen de Mayón, que es el DGAT1, que existe. Y si bien nosotros estamos calculando valores de cría, que son los méritos genéticos, podemos retransformar fácilmente esos valores de cría a lo que son efectos de CNPs. Y recientemente podemos lograr esos efectos de CNPs, podemos estimar la varianza de predicción de esos efectos y por lo tanto podemos desarrollar test de hipótesis o p-valores. Por lo tanto, acá lo que le estábamos mostrando es, esto es con la población nacional. Esta gráfica básicamente, para los que están en el tema, conocen bastante bien. Tenemos el DGAT1 y estos dos puntitos que están acá son marcadores que están cerca de ese gen DGAT1. Esto es para producción de leche, lo mismo ocurre para producción de grasa. No hemos hecho para porcentaje de grasa, que es donde mayor tenemos, y acá tenemos claramente que con esta población estamos capturando lo que en otros lados dan, y a nosotros nos sirvió como una forma de validación de los resultados que estamos viendo y de los genotipados que estamos logrando. Los próximos pasos, tenemos que extender esto al modelo que estamos actualmente utilizando para la evaluación genética. Como les decía, nosotros tenemos un modelo que es bastante más complejo que el modelo de lactancia. Es un modelo de guía de controles, que es un modelo multicarácter, que incluye 3 lactancias, 4 caracteres y varios coeficientes de regresión. O sea, es un modelo muy, muy complejo. Y si bien el cálculo de los valores de cría eso ya lo tenemos ajustado, tenemos que tener cálculos de las precisiones para esos modelos, y es algo de los que vamos a estar trabajando. Necesitamos tener estimaciones de la predictabilidad por validación cruzada. Lo que yo les mostré son lo que la información y las matrices nos genera en cuanto a precisión de los méritos genéticos, pero tenemos que testear esto con predictabilidad, y esto es hacer validación cruzada, eliminar registros y poder incorporar. Necesitamos incorporar la información externa porque, como vimos, es una fuente de información muy útil y nos va a permitir, por ejemplo, incorporar en la actualidad 1.400 padres, pero seguramente nos va a poder permitir incorporar muchos más padres como una información externa, y esto involucra el desarrollo de evaluaciones genéticas incorporando información externa con metodologías de tipo bayesiano, etcétera, que es un área más bien de estadística que vamos a estar trabajando. Y que muchos de estos son de estudios del trabajo de Rodrigo. En resumen, bueno, el objetivo que nos habíamos planteado de establecer una población de referencia, estamos en camino, no está finalizado, pero tenemos valores que incluso con esta población que yo le llamo chica, si nos comparamos con el resto de los países, estamos logrando incrementos en precisiones para los méritos genéticos, al menos para los caracteres que tenemos incluidos en la evaluación genética, pero necesitamos incrementar este número de animales, y esto, bueno, la colaboración internacional es fundamental y es parte de lo que siempre estamos intercambiando con nuestros colegas de otros países, pero también necesitamos incorporar más animales a nuestra evaluación. Entonces ahí estamos incorporando tanto sea animales que hoy por hoy se están genotipando con empresas privadas, sería deseable poder incorporarlos, ya que muchos de esos están presentes, y bueno, pensamos que con el incremento de esos animales las precisiones se van a estar incrementando, como ha sido y está documentado en varios países.
Este es parte del equipo de trabajo, Rodrigo, que ya lo he mencionado, Beatriz Carracela del laboratorio, Olga Rabañolo, que es colega en Mejora Genética Animal, y Pablo Peraza también del laboratorio, bueno, Eli y Fernando Sotelo del MU. Y acá hay una lista larga de empresas que han colaborado en el cedido de material de pajuelas de los toros. Sociedad de creadores, muchos creadores de la raza Orlando que han también cedido muchos, tanto sea pelo o como semen de sus animales. Bueno, la gente del laboratorio que ha sido la que ha estado trabajando, instituciones que han estado participando directamente en este proyecto, Mejoramiento, ARU, Sociedad de Creadores, Facultad de Veterinaria, en particular existió un proyecto hace unos años entre MU, Facultad de Veterinario de LAR, que genotipó o extrajo ADN de muchas vacas y muchos de los animales que tenemos acá han sido esto. Pasteur nos ha cedido algunas vacas del tambo experimental de Estanzuela que no tuvimos acceso a ellas. Y bueno, son el resto de las empresas o instituciones que hemos estado intercambiando. Así que con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Tenemos un ratito para por lo menos un par de preguntas, así que no sé quién es el primer valiente en tema de genómica. Que nadie se anima. Es una cosa práctica. A mí me llama un poco la atención que ese porcentaje tan grande que tenéis de uso de toros nacionales en la cabaña uruguaya. ¿Son todos los toros de inseminación o es que hay monta natural también? ¿O? No, no, la mayoría son de monta natural. Si bien hay algunos padres, son pocos los padres que se utilizan a nivel de inseminación. No tenemos un centro de inseminación, vamos a decir, local, nacional, si bien hay algunas empresas que sí tienen sus propios centros para hacer extracción de semen, pero no tenemos, como en otros países, centros de inseminación con toros en prueba de prueba, etcétera, etcétera. Lo que ocurre en Uruguay son animales que se seleccionan en base a índices de Pedri o han sido trasplantes de embriones, entonces son puestos, pero esos son los menos. Después hay una gran cantidad de padres que son padres nacionales que justamente están dejando hijas a nivel en el rodeo y que no son despreciables. Si uno a priori pensaría que los números serían menores, pero luego de que se termina la inseminación y el repaso y están los toros, un poco son los resultados que estamos viendo, pero muchos son de monta. Pero también esos toros de monta natural, vale lo mismo, o sea, las herramientas que hoy disponemos para hacer selección son herramientas que tienen baja precisión y por lo tanto es donde estamos viendo. La mayoría de los toros que hoy por hoy se están comercializando en Uruguay ya vienen con pruebas genómicas de origen. Entonces nosotros podríamos tener una validación de esa prueba a nivel nacional, pero hoy por hoy esas pruebas ya están diciéndonos y en muchos de los casos tenemos esas pruebas genómicas a través de Interbull traducidas en lo que es la evaluación genética nacional. O sea que por ese lado no es el foco es justamente en esa proporción de animales que no es despreciable, que podemos hacer las cosas mejor. Y toda esta innovación genómica que es importante y es un salto técnico importante, ¿tú crees que puede impulsar un poco el cambio de uso de toros o más? Seguramente va a dar la posibilidad a que existan empresas o cabañeros o criadores que estén detectando mejores vacas y justo con otras tecnologías como sexado de semen, donde uno pueda tener mayor proporción de hembras para hacer selección y hacer apareamientos dirigidos, puede existir la posibilidad de que empiecen a aparecer o que dinamice más un poco ese sector. Es probable, sí. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Otra pregunta. ¿Comentarios? Hola, perdón para mi español, viene de Francia y hace la misma cosa en Francia y venía aquí porque trabajamos con la raza Limousin. Y la pregunta es si hay investigación
para hacer selección genómica para raza de carne en Uruguay? Sí, existe en la raza Hereford, en la actualidad ya existe una prueba genómica y está funcionando. Existe una evaluación que es una evaluación genética panamericana que integra Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Y hoy por hoy estamos aplicando paneles de genómica y se envían los datos y tenemos predicciones genómicas en la raza Hereford. Seguramente Eli Navaja pueda aportar luego más información porque ella lidera un proyecto que justamente trata eso en la raza Hereford. Y estamos en el proceso de establecer poblaciones de entrenamiento para la raza Aberdeen Angus, que son las dos razas mayoritarias. No sé, Eli, si quieres hacer un comentario. No, creo que no, que básicamente es eso. Hay todo un desarrollo ya con los primeros CPD genómicos en Hereford desde hace 3 años quizás, y el desarrollo del armado de esta población de entrenamiento que dentro del banco de ADN genómico hay ya suficientes muestras. Digamos, el paso siguiente es el financiamiento para el genotipado de esas muestras para establecer la población base. Pero Okay. sí. Gracias. Estamos abiertos a colaboraciones en otras razas importantes, sí, como por ejemplo la limusín, por supuesto. Sí, seguro que sí. 2 comentarios. Uno, que es ahora que hablé del banco de ADN, un poco para defender la casa y me puse colorada. El tema del intercambio de las placas, porque lo dijiste en el laboratorio. Fue el laboratorio genotipado. Fue en el laboratorio de Irlanda, vamos a aclarar que la que vino por ahí, que no es menor. Y en realidad yo tengo una preguntita, para Nacho, que es, vos hablabas el tema de Interbull, la importancia de Interbull en términos de toda la información de toros a nivel internacional que son comparables con las estimaciones nacionales. Y entiendo que en cualquier iniciativa internacional el tener una población de entrenamiento con animales genotipados es importante, pero en una de tus transparencias, y no hablaste de la iniciativa de genómica en Bull, sí vi un MACE y un GMACE, así que me imagino que debe ser un... Sí. Pero ¿cuán lejos, cuán cerca, cómo sería la perspectiva, en vista de todos los beneficios que representa Interbull desde el punto de vista de mejora genética, cómo estaríamos en términos de integrarnos o no integrarnos, o capaz que no es un paso relevante para hacer ahora, no sé? No entro en detalles en eso, pero vale la pena aclararlo y gracias por notarlo. Interbull tradicionalmente ha trabajado en la predicción de méritos genéticos, llamémosle tradicionales, que es lo que se llama MACE. Cuando la selección genómica empezó a funcionar, desarrollaron métodos para poder integrar lo que son las pruebas de toros aún no probados y que son genómicos y ponerlos todos en la misma base, y eso se llama GMACE. Entonces son toros que hoy por hoy son toritos jóvenes que tienen la única fuente de información es la información genómica. Eso Uruguay, si bien no participa porque no envía evaluaciones genómicas, todos los países que envían información en los caracteres automáticamente reciben la información de los GMACE, o sea que nosotros Uruguay estamos recibiendo los valores genómicos de todos los toros que participan en GMACE. Y ahí hay que hacer una aclaración porque muchos de los padres, por ejemplo Estados Unidos tiene una política de no participar en GMACE, sí participa en la evaluación tradicional, pero no hace el envío de los toros a nivel de la evaluación genómica, por lo tanto muchos de esos toros no los tenemos hoy disponibles. Pero hecha la ley, hecha la trampa, esos toros se comercializan vía los laboratorios o las casas de inseminación a nivel de Canadá, y entonces es la forma que hoy por hoy, porque no es un problema nuestro, es un problema del mundo. Esa es la iniciativa de GMACE. Lo otro que existe, Interbull también hace evaluaciones para otras razas más chicas, y es el caso de, por ejemplo, la pardo suiza, que ninguno de los países por sí solo puede lograr una población de referencia, entonces desarrolló lo que se llama Intergenomics, y eso ha sido poner como un pool de información todo lo que son los datos genómicos de los toros pardo suizos. Eso con los países chicos, llamémosle,
se generó un Intergenomics para Orlando y hoy por hoy está en una fase de trabajo piloto. Son 8 países los que estamos participando, está Irlanda, está Eslovenia, está Portugal, Sudáfrica, son los que me vienen a la cabeza, y hoy por hoy está en una fase piloto y eso nos permitiría, por ejemplo, aumentar nuestra población de referencia. Y el último comentario para hacer es que hoy por hoy Interbull está desarrollando o está estudiando una nueva metodología. En vez de estar compartiendo datos genómicos, estar empezando a compartir lo que son efectos de CNPs. Entonces ahí está, hay un proyecto liderado por Mike Goddard, que es una de las personas que trajo la selección genómica al mundo animal, que están trabajando en lo que es en un SNP MACE, o sea, tracer un MACE, pero no trabajando con los valores genómicos directos, sino trabajando con los SNPs, y que a nosotros nos permitiría poder, por ejemplo, incorporar información de SNPs en nuestra evaluación genética, y es parte de los desarrollos técnicos que deberíamos lograr como forma de incrementar, no por tener animales genotipados, sino por tener estimas de SNPs e incorporar. Eso es un poco el panorama. Estimas precisas de los efectos de los SNPs.